de Barcelona y también está en el Instituto de Investigación Valle d'Hebron, en el Instituto de Neurociencias, y su línea de investigación, de la que ahora nos contará un ejemplo en paraparesia, pues está enfocada hacia las terapias génicas para enfermedades neurológicas. Muchas gracias, Miguel, cuando quieras. Pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores la oportunidad que nos han dado, o que me han dado en este caso, para poder explicar lo que estamos realizando, las estrategias de terapia génica que estamos realizando para SPG52. En segundo lugar, decir que la presentación que tenía para hoy no me ha cargado, así que tengo una presentación en PDF, que era para una charla un poco más larga, así que algunas de las diapositivas, para poder estar dentro del tiempo que tenemos, las tendré que ir saltando. Y después, también antes de empezar, hablar de la Fundación de la Lucha de Abril, que es quien en verdad es el motor de esta experimentación, son los que financian toda la experimentación realizada hasta ahora, y es una fundación que nace, porque Abril es un paciente de SPG52, y nace de los padres que se encuentran primero durante un tiempo hasta que consiguieron el diagnóstico, y una vez que tienen el diagnóstico, la pregunta que además he sentido esta mañana es, vale, ahora es el diagnóstico después de un tiempo que costó, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué hacemos? Tenemos el diagnóstico, sabemos lo que hay, ¿qué hacemos? Entonces, la primera de las cosas que hicieron fue empezar a buscar por su cuenta si había, primero, cuántos pacientes había más en el mundo. Se sabía muy poco. En aquel momento habían descrito 7 pacientes solo, 1 en España, 7 en todo el mundo. Y la siguiente cosa es, ¿hay algún tratamiento? La respuesta es no. Ni paliativo, tan siquiera. De hecho, es una enfermedad, como mostraré más tarde, que se describió por primera vez hace 11 años, en el 2011. Y la tercera de las cosas es, pues si no hay un tratamiento, ¿podemos hacer algo nosotros para ayudar a que aparezca un tratamiento? ¿Quién hay que esté trabajando en esta enfermedad? Estuvieron haciendo una búsqueda y tampoco encontraron a nadie que estuviera trabajando en esta enfermedad. Entonces ya el siguiente y el último punto que hicieron es, si no hay nadie, no hay un tratamiento, ni nadie que esté trabajando, vamos a buscar si hay algún grupo que tenga la capacidad y las ganas y un poco la valentía, porque no deja de ser un acto bastante valiente, de poder hacer investigación para buscar tratamientos para SPG52, siempre con la idea de poder aplicarlo en un ensayo clínico. Nosotros somos un grupo de terapia génica, tenemos muchos años trabajando, más de los que quisiera, porque eso significa que ya tengo muchos años, trabajando en el campo de la terapia génica para enfermedades, sobre todo que afectan el sistema nervioso central, y enfermedades minoritarias también. Y pues nos contactaron, y antes de decir que sí, lo primero es mirar qué se sabe de la SPG52, por qué no se ha hecho nada hasta ahora, si es que hay alguna cosa que se nos escapa, mirar, y antes de decir que sí o que no, pues hacer una valoración. Lo primero que resalta, pues esto que está descrita muy recientemente, en el 2011, que había muy pocos pacientes descritos en el mundo, ahora hay 30, en aquel momento solamente había 7. Eso significa que los historiales clínicos que había eran muy pocos, además no eran de todos los 7 pacientes, y eso evita o dificulta muchísimo que se puedan buscar sinergias o coincidencias entre los distintos pacientes, además cada uno de edades diferentes y con una sintomatología diferente. Sí que tenían una serie de puntos en común, retraso en etapas tempranas del desarrollo, hipotonía neonatal, microcefalia, convulsiones en etapas iniciales, adelgazamiento del cuerpo calloso, retraso en la memorización, etcétera, etcétera, etcétera. En vista de ello y que no había un tratamiento y de una cuestión que mostraré en la siguiente diapositiva, pues nosotros decidimos vamos a ir para adelante, primero porque es que si no tampoco hay ninguna otra alternativa, y vamos a empezar a desarrollar un tratamiento de terapia génica para esta enfermedad. ¿Y por qué terapia génica? Pues porque la terapia génica está pensada, está diseñada para utilizar la propia información genética del individuo para corregir enfermedades. El ejemplo más reciente ha sido el de la COVID. Se han creado vacunas, ya sean las de RNA o las de AstraZeneca con vectores virales. Eso es terapia génica, es utilizar secuencias genéticas con un fin. Si se piensa en la utilizar, que se están haciendo para tumores o para vacunas, mucho más motivo para enfermedades raras o minoritarias de origen genético. Si la causa es de origen genético, parece evidente que la cura tiene que venir por una cura genética. Sabiéndose cuál era el gen, y sobre todo ahora una cuestión que viene después, nos tiramos para adelante porque además con la tecnología actual que hay hoy en día es posible que con un solo tratamiento haya la expresión terapéutica del gen durante toda la vida del paciente. Es por eso por lo que antes he hablado durante la mañana de tratamientos que cuestan 2 millones o medio millón de euros o 1 millón de euros,
eso es contando que en toda la vida del paciente, todas las visitas médicas que se ahorran, todos los tratamientos, todos los problemas sociales, familiares, etcétera, al final ese dinero es mucho menor que la suma de todas las terapias y de todo el coste sanitario a lo largo de toda la vida del paciente, porque son enfermedades crónicas. Entonces, ¿vale?, ¿qué es la SPK52? Vemos que el gen que lo causa se llama AP4S1, que está aquí marcado, produce una proteína que forma parte de un complejo de otros 4, y esto es importante por el siguiente motivo. Y es porque cuando cualquiera de estas proteínas falla porque hay una mutación, el complejo no se forma. Y hay varias enfermedades, la 47, la 50 y la 51, que he puesto antes, que dan exactamente un cuadro clínico muy, muy, muy similar entre todas ellas, porque independientemente de cuál sea la que falla, el complejo no se forma y a partir de ahí esa ausencia de ese complejo da los mismos problemas. Luego, la sintomatología en cada paciente podrá variar, pero las causas mecanísticas son las mismas. Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque SPK50 ya tiene aprobado un ensayo de terapia génica y de hecho han empezado con los primeros pacientes hace pocos meses. Todavía no hay resultados disponibles, o al menos yo no los conozco. ¿Y por qué SPK está en Estados Unidos? ¿Y por qué SPK47 está ya presentada a la Agencia Europea del Medicamento para un ensayo clínico? Entonces, si estas dos enfermedades han conseguido, digamos, defender su propuesta para un ensayo clínico, tanto la FDA americana como la Agencia Europea del Medicamento han sido capaces de pasar todas las preguntas, todos los ensayos, todos los análisis, siendo la causa mecanística que está detrás, si no igual porque es otra proteína, pero al final la causa es la misma, pensamos que la posibilidad de poder llegar a un ensayo clínico es mucho más rápida que en otras enfermedades, porque ya tenemos ejemplos que ya han llegado de genes que afectan al mismo complejo. Visto con eso, pues bueno, pues dijimos, adelante. ¿Se sabe algo más? No de la SPK52, pero sí que la ausencia de este complejo da lugar a que haya todo un mal funcionamiento de la neurona. Se hablaba antes del axón, un mal funcionamiento de la neurona, que esto lo que pasa es que el axón no funciona correctamente y sobre todo se empiezan a dar problemas a nivel distal. Olvidémonos de eso, pero simplemente es que se sabe o se tiene más o menos identificado también a nivel molecular cuáles son las causas. ¿Vale? Con esto en mente, entonces hablamos con los padres. Esto tenemos que ponernos hace 2 años y pico, que es cuando nos contactaron. Desde cero, no había nada, no hay ningún grupo que esté trabajando. Entonces, para poder llegar a poder solicitar un ensayo clínico, hay que pasar por toda una serie de fases, ¿no? Entonces, una de las cosas que te piden es, tienes que demostrar que tu tratamiento es eficaz a nivel terapéutico. ¿Y eso cómo lo haces? No lo puedes hacer directamente en un paciente. Tienes que tener un modelo animal en el que poder probar. Eso es lo que está en la parte de la derecha, que es la prueba de concepto in vivo. ¿Pero existe un modelo animal para la enfermedad? No. Por lo tanto, lo tenemos que generar. Se ha generado desde cero un modelo de ratón que tiene unas mutaciones en el gen que hace que no se produzca esa proteína y tiene que desarrollar un fenotipo, un cuadro clínico. Ojalá lo desarrolle, pero en ese momento cuando empezamos no sabíamos si ni tan siquiera los ratones iban a ser viables. Y si lo son, van a desarrollar ese cuadro clínico y cuán similar es al humano. ¿Vale? Por otra parte, la que se llama pruebas de concepto in vitro. ¿Vale? Es un ratón, no deja de ser un ratón, no es como un humano. Hay diferencias evidentes, son claras. ¿Qué otro modelo podemos utilizar? Pues sacar células del paciente, células de biopsia de piel, cultivarlas en el laboratorio, desdiferenciarlas o pasarlas a célula madre y de las células madre generar neuronas funcionales, neuronas humanas del propio paciente y ver en esas neuronas humanas, incluso se pueden formar minicerebros o organoides cerebrales, mirar cómo es el funcionamiento de esas neuronas humanas que vienen del paciente y compararlos, por ejemplo, con los que vienen de la madre que no tienen la enfermedad. ¿Existen esas células? No. Por lo tanto, hay que empezar desde cero con el paciente, sacando las células y generando todo ese proceso desde que pasa de biopsia de piel hasta que llega a las neuronas a último término, con todos los controles internos de que estás haciendo lo que tienes que hacer. Pero esos son modelos. Nos falta entonces el tratamiento. ¿Qué tratamiento se le va a poner? Siendo un tratamiento de terapia génica y nosotros
estamos enfocados en sistema nervioso, lo que se está utilizando en más del 90% de los ensayos clínicos a día de hoy en terapia génica, para tanto neuronales como neuromusculares, son vectores virales de un tipo especial, que ahora mostraré, que permiten llegar al cerebro de manera muy eficiente y, vuelvo a decir, con una sola dosis para toda la vida del paciente. ¿Existen esos vectores? No. Por tanto, también los tenemos que generar. Entonces, estamos ahora, hace 2 años, tenemos que empezar a hacer todo. En la parte del modelo animal, pues generar el modelo, caracterizar cómo va progresando la enfermedad, si es que progresa en el modelo animal. Por otra parte, con los pacientes, coger las células, diferenciarlas, conseguir las neuronas, generar los vectores y aplicarlos en los dos sistemas, tanto en el ratón como en las células, y ver qué pasa. Ver si corregimos el funcionamiento neuronal y, por otra parte, si reducimos, enlentecemos o retrocedemos la sintomatología presente en estos ratones. Empezando por las biopsias. Se coge una biopsia de piel del paciente. Esto es un proceso para llegar hasta la neurona. No va por aquí. Bueno, al llegar hasta la neurona, que aproximadamente es 1 año, o sea, no son cosas fáciles, o sea, no son fáciles, son cosas largas, lleva su tiempo. De esta biopsia de piel se crean primero fibroblastos, de ahí se sacan células madre por todo un proceso, de ahí se llevan a células progenitoras neuronales, que desde aquí ya solo van a dar neuronas, pero tenemos todavía la posibilidad de poderlas derivar al tipo de neurona que queramos, o de un área específica del cerebro, o incluso de un tipo especial de neurona dentro de ese área. Eso nos permite una flexibilidad de poder analizar multitud de cosas. Y una vez que tengamos la neurona, analizar en esa neurona si podemos corregir el problema que tiene el axón porque le falta este complejo, esta proteína que está mutada y que por lo tanto hace una cascada de eventos que al final desarrolla o va a parar a que la neurona no funcione correctamente. Lo primero que hicimos, claro, esto es un proceso de 1 año, pero no vamos a estar de brazos cruzados. Entonces empezamos a analizar, sin ser el modelo final, fibroblastos del paciente, y miramos a ver qué es lo que tenían. La primera de las cuestiones es, arriba, en la parte de la derecha, el más, el más menos significan que son controles sanos, o la madre en este caso, que es el más menos. Al faltar la mutación, porque hay una mutación, al faltar la proteína, en este caso causante de la enfermedad, todo el complejo falta, que es lo que se observa en la derecha de todo, arriba, que no hay una raya. Y es que significa que no se ha producido todo el complejo, porque es una manera de detectar todo el complejo. Bueno, ya cuadra con lo que esperamos. Y la siguiente de las cosas que hay es que al no estar este complejo, hay toda una serie de proteínas que resultan afectadas. En este caso hemos mirado una, que no tiene importancia, ATG9, que al no estar esta proteína, que además es una proteína que acompaña, esta proteína intermedia ATG se acumula. Si se acumula, es otra evidencia más de que algo no está funcionando correctamente en esa neurona. Y observamos que la banda de la derecha, la del paciente, es más intensa. Por lo tanto, las dos cosas coinciden con lo esperado, pero está bien que coincidan con lo esperado. Y es que no se forma el complejo y que la ausencia de complejo da una acumulación de esta proteína. Y además esta proteína se acumula en una zona de la célula que se llama red de Trans-Golgi, está cercana al núcleo, en la que se puede observar aquí, de color rojo, que está acumulada en las células del paciente, mientras que en las células de la madre no, se encuentra de manera difusa por toda la célula, que es lo que toca. Por lo tanto, ya vamos teniendo que, sin llegar a las neuronas, ya simplemente con las células del fibroblasto, ya encontramos que no funcionan como deberían. Que eso está bien, porque cuando vayamos a poner el gen terapéutico podremos ver si corregimos y ganamos la normalidad en estas células, aun siendo las propias del paciente y teniendo la mutación. La siguiente cosa que observamos, y esto complica, y eso cuando hablamos del exoma esta mañana, ¿no? de lo que hay, hay otro concepto que es que un mismo gen puede producir varios transcritos, varias proteínas. A la hora de que se expresa, se puede procesar de distintas maneras y tienes que determinar cuál es la proteína, siendo del mismo gen, que puede ser de interés. En este caso, en el gen AP4S1, que es el causante de la SPG52, se forman 3 transcritos. Como mínimo hay 3 conocidos, porque hay muy poco estudio sobre ello. Y de esos 3 transcritos había uno que era muy pequeño y dijimos, claramente este no va a ser el funcional, pero nos hacía falta saber cuál de los dos era el que tenía un potencial terapéutico, o los dos. ¿Por qué? Porque es que si no, igual tenemos que hacer un doble tratamiento, entonces el doble de caro y el doble de tiempo. Lo primero que miramos es, vamos a llamarle 1 y 2,
Y si ahora nos fijamos en la derecha, porque lo demás son controles, solamente cuando se expresa en las células del paciente, que no deberían de tener ninguna de estas señales rojas, cuando se expresan las células del paciente el número 2, se recupera el complejo que fallaba al principio. Es decir, de las dos variantes, la 1, que en principio era la teórica, no forma el complejo, no es capaz de formar el complejo. Hay una proteína, pero no es funcional, o no es totalmente funcional. Mientras que es la variante 2 de esta expresión, la que sí, con lo cual ya sabemos a dónde ir, ya sabemos de los diferentes productos del gen cuál es el que tenemos que utilizar por su capacidad terapéutica, porque permite recuperar la formación de todo el complejo. La siguiente cosa es, vale, ya sabemos qué variante utilizar, ahora tenemos que demostrar que somos capaces de pasar desde los fibroblastos de los pacientes, el paciente está arriba, la madre está abajo, a células madre, que es lo que aquí llamamos iPSCs, y de allí derivarlas a células progenitoras neuronales. Y los pasos que se van haciendo, que esto, vuelvo a decir, casi todo el proceso lleva cerca de un año, van dando de manera rutinaria, de manera correcta, y vamos observando que todo va pues como tiene que ir, se van procesando, se van produciendo de la manera correcta. Esto lo paso porque es una de las que faltaba. Entonces aquí no voy a entrar, simplemente es muy bonito con los colores, es para que se vean que en ciencia, por mucho que tú digas que tienes algo, lo tienes que demostrar. Aquello de Santo Tomás que pone la mano es cierto. Tienes que demostrar, por más de una forma, que lo que tienes es lo que es, porque si no, las conclusiones que puedes tener al final pueden no ser ciertas. Entonces, no es que nosotros tengamos unas células que digamos que son las progenitoras neuronales esperadas que tenemos a punto final, sino que tenemos que demostrar que cumplen toda una serie de parámetros. ¿Estos cuáles son? Con estos colores aquí vamos marcando que expresan una serie de marcadores, una serie de proteínas, que en este caso primero lo que nos dicen es que son células pluripotentes. Significa que en este caso estamos mirando células madre. Estamos mirando células madre, pluripotente significa que puedes generar una gran cantidad de células a partir de ellas. Y los tienen. Vale, perfecto. El siguiente paso es también demostrar que son capaces de generar a partir de esta célula madre diferentes tipos celulares que pueda haber en el cuerpo. Entonces, bueno, hay una serie de marcadores, vemos que tienen la capacidad de formar las células de las 3 capas germinales. Perfecto. Entonces, a partir de aquí, ya sabemos que las IPs, las células madres son las que son, vamos a mirar si podemos generar células progenitoras neuronales. Y se utilizan otra serie de marcadores. Y estos marcadores nos demuestran, no voy a entrar en los nombres, que sí, que vamos en la buena dirección. Y la siguiente de las cuestiones que hacemos, ya la última, era, una vez que tenemos estos marcadores neuronales, podemos convertirlos o diferenciarlos en tipos neuronales específicos de un área de cerebro o tipos específicos de neuronas. La respuesta es sí. Aquí, en este caso, podemos generar células que se llaman GABAérgicas, que es un tipo de neuronas, o glutamatérgicas, que son otras. En función de lo que necesitemos demostrar, en el laboratorio iremos en una dirección, o células o neuronas del córtex, o neuronas del hipocampo, para ir demostrando los conceptos que queremos mirar a nivel de tratamiento con el tipo celular que necesitemos en cada momento. ¿Tenemos esta capacidad? Sí. ¿Vale? Entonces, la siguiente cosa es, sí, pero ¿cómo vamos a poner el gen terapéutico dentro de estas neuronas o dentro del animal? Para eso utilizamos lo que se llaman vectores de terapia génica. Vectores, nosotros utilizamos los que se llaman AAV, no nosotros. Más del 90% de los investigadores en todo el mundo que están trabajando en enfermedades que afectan a cerebro o a neuromuscular están utilizando ese tipo de vectores. Son vectores que son muy poco inmunogénicos, que son bioseguros, que no se integran, por lo tanto no van a provocar tumores, que son fáciles de producir y que se están utilizando con muchísima seguridad en miles y miles de pacientes humanos. Simplemente para una enfermedad hay más de 2.000 pacientes tratados con atrofia muscular espinal, utilizando este tipo de vectores. Problema que son muy caros, la producción es muy cara, y allí entraremos más tarde si queréis. Porque esa producción cara, esta mañana se ha hablado de medicina personalizada. La medicina personalizada, yo me gustaría más decir medicina de precisión en este caso, porque personalizada si tienes que ir a cada mutación en particular, teniendo en cuenta que solo la producción de estos vectores cuando se vaya a aplicar en ensayos clínicos pueden ser 3, 4, 5 millones de euros. Si tienes que hacer uno para cada mutación, vas a tener que pagar 3, 4, 5 millones de euros. Si tú tienes 50 pacientes o 100 pacientes para distintas mutaciones en el mismo gen, ¿es posible encontrar una estrategia que con solo un constructo o un vector terapéutico te valga para las 50? La respuesta es sí. ¿Qué haces entonces que si tienes 3 millones de euros divididos entre 100 personas te cuesta 30.000 euros?
el mismo tratamiento, porque una vez que produces un lote, tienes para bastantes personas. La cuestión es que tienes que hacer un medicamento específico para cada uno. Por tanto, la idea, y teniendo presente que en estas enfermedades ultra raras o ultra minoritarias, el coste va a ser un valor muy importante, busquemos un tratamiento que sea universal para independientemente de la mutación, para cada gen. Ya sea para enfermedades homocigóticas recesivas, como es el caso, o incluso dominantes, que también existe la posibilidad. Total que, bueno, trabajando con estos vectores, decidimos uno que es el que tiene la mayor eficiencia a nivel del sistema nervioso y construimos, modificando el genoma de este vector, se le pone una copia correcta del gen. ¿Y eso qué significa? Que cuando este vector entre las neuronas, va a liberar una copia correcta del gen, va a producir una proteína entera normal y es independiente de la mutación que tengas, esté al principio, a la mitad o al final del gen, sea una mutación puntual o sea una grande delección o una inserción, es igual. En este caso es una estrategia pensada para enfermedades no dominantes, o sea, para recesivas. Tú le pones una copia correcta y tienes para todos los tipos de mutaciones que afectan a ese gen. Y además, a la hora de obtener la autorización para ensayos clínicos, solo tienes que validar un tipo de tratamiento, un tipo, en este caso, un producto. Aquí esto es solamente para demostrar que el que esté para toda la vida del paciente no es una frase lanzada al aire. Esto se encontró ya en el año 2017, cuando se inyectaron en primates este mismo tipo de vectores, con otro gen, evidentemente, y se observó que la expresión era continua durante 15 años. Es decir, tú vas a tener tus neuronas produciendo la proteína correcta durante, en teoría, toda la vida del paciente. Una sola dosis. Eso es fantástico. ¿Cuál es el take-home message? ¿Cuál es el mensaje a retener hasta esta mitad de la charla? Pues primero, que existen vectores de terapia génica que son muy eficientes en la transfección, en la infección de los sistemas nerviosos, sea el central o el periférico, que existen varios tipos de estos vectores con propiedades muy interesantes, por ejemplo, que permitan pasar la barrera hematoencefálica, entonces lo pueden dar por inyección intravenosa, que además estos vectores son bioseguros y son los que más se están utilizando en humanos, o sea, no estamos inventando la rueda, y que además a la utilización de este tipo de las células madre que derivan de las biopsias de los pacientes, junto con los modelos animales, junto con ese tipo de vectores, son unas herramientas fantásticas a la hora de poderlos utilizar como tratamiento. Entonces, la siguiente de las cosas es, bueno, pues vamos a mirar un modelo de ratón, porque al final nos van a pedir que seamos capaces de curar una enfermedad que sea lo más similar posible a la humana. Es imposible que sea 100%, pero que sea lo más similar posible a la humana. Entonces, lo primero fue crear un ratón desde cero, porque no existía, empezar a analizarlo, lo empezamos a analizar al cabo de 3 meses, toda una serie de parámetros, ya sean de coordinación muscular, de fuerza muscular, de memoria incluso en ratones, mirar por resonancia magnética cuáles eran, si por ejemplo el cuerpo calloso también había afectación o no, etcétera, etcétera, análisis bioquímicos, histológicos, etcétera, hasta un año de edad. En estos momentos llevamos 3 meses, porque es que también generar una colonia, un modelo de ratón, es más de un año, más cerca del año y medio que del año, para tener números suficientemente importantes. Por eso se tarda bastante y entiendo que aunque los pacientes digan, es que ya han pasado un montón de años, pero es que las cosas llevan, por muy rápido que vayas, intentamos ir muy rápido, porque aquí lo primero que prioriza es la velocidad, porque la idea no es intentar demostrar todas las características mecanísticas o las causas de la enfermedad, sino poder tener el dossier para presentarlo a la Agencia Española de Medicamento para que permitan un ensayo clínico, porque Abril, que es la niña inicial, va teniendo años y por lo tanto es una enfermedad progresiva, cuanto antes se le aplique mejor. Pues la idea es ir analizando. Aquí voy a pasar porque si no me da tiempo. Y encontramos, por ejemplo, que en este sistema que se llama Rotarod, tú pones al animal en una rueda giratoria, primero a poca velocidad, vas aumentando la velocidad, si tiene problemas de coordinación motora caen. Cuanto antes caiga, más problemas de coordinación. Y lo que se encuentra aquí en azul, empezamos por el gris, el gris es el tiempo que tarda en caer un animal normal, y en azul, que es el animal que tiene la mutación, cae antes. Y ya es un síntoma o una manera de demostrar que tienen diferencias en la coordinación motora estos animales, tanto las hembras como los machos. Es una cosa que se observa en los dos géneros. La siguiente de las cosas es que también se observa que hay un problema de memoria. Aquí la memoria en un ratón, claro, no os lo puede decir a ver si te acuerdas de estas palabras, ¿no? Entonces, el test que se hace es un test en una piscina
que se les entrena para que vean una plataforma y tú pones el ratón en el agua y con que no es tonto dice yo me voy a quedar encima de la plataforma, casi no me mojo y no me ahogo. Tú eso lo enseñas durante varios días y el último día le quitas la plataforma y el ratón lo que hace es intentar buscar esa plataforma. Es como si a nosotros se nos olvidan las llaves y están en la cocina. Entonces vas a la cocina, no están aquí, vas a otro sitio, no, están en la cocina y vuelves a ir siempre a la misma zona varias veces porque piensas que están allí y estás más tiempo buscando allí que igual en el lavabo, que dices, yo en el lavabo no voy a estar. Pues aquí esto es lo que se observa en el número de entradas del cuadrante donde debería estar la plataforma, el número de entradas de los ratones normales es más alto que el de los que tienen esta mutación. Es decir, no recuerdan que tienen que ir a esa plataforma, o lo recuerdan peor, al lugar donde debería estar la plataforma. Y además, el tiempo que tardan en llegar allí es más largo en los animales que tienen la mutación, es decir, pues igual paso por el lavabo, luego por el comedor y al final paso por la cocina, que es donde debería estar. O sea, tardan más en llegar allí porque no lo tienen, no van directos y además cuando están, entran menos veces y pasa menos tiempo. Con lo cual eso es una medida de la capacidad de retención de memoria que les has estado entrenando a estos ratones para que encuentren esa plataforma. Cuando falla, cuando hay una mutación, en este caso vemos que sí que lo tiene. Vale, tenemos el modelo animal, hemos generado los vectores, vamos a inyectarlos. Ahora estamos justo aquí. Y están empezando a hacer, y ahora mostraré algunos resultados, una serie de las mismas que he mostrado antes, más otras muchas más, y además, aquí no se ve, electromiografía, que lo vamos a hacer en colaboración con el doctor Xavi Navarro, para analizar la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos, etcétera, etcétera. Lo que observamos, y esto vamos a ir rápido, es que en animales tratados a 3 meses de edad, que sería el equivalente en humanos a 16, 17 años, 15 años, y aquí es un poco más complejo, miremos primero los grises son los normales, animales que no tienen la mutación, en azul, ya sea claro o fuerte, los animales que sí que tienen la mutación. Cuando se les trata con un placebo, esto es el tiempo que tardan en caer. Cuando los animales que tienen la mutación se les trata con un placebo, caen muy rápido, como ya se había visto antes. Los que están tratados con el gen terapéutico caen más tarde y de hecho se acaban acercando a los animales que están sanos. No es una recuperación 100%, pero es una recuperación bastante importante. Y esto se observa en hembras, en machos no. En machos no vemos el efecto. Entonces, entre esto y otras pruebas en las que veíamos que no hay una diferencia importante, lo que nos hace pensar es que hemos tratado a los animales cuando ya son muy mayores. Tenemos que ir a animales más jóvenes, que es lo que pasa porque en esta enfermedad es una enfermedad que aparece en edades muy iniciales en humanos. Entonces, ahora el tratamiento la idea es empezar a trabajar con animales de 10 días de edad. La pregunta es, ¿y por qué no habéis empezado ya directamente sabiendo que en humanos, cuanto antes empiece, más efecto vas a ver? Y de hecho lo que pasa en la atrofia muscular espinal es que solamente hay eficiencia del tratamiento cuando se tratan en individuos, en pacientes muy jóvenes. A partir de los 2, 3, 4, 5 años ya casi no se observan diferencias. ¿Por qué no hemos empezado antes? Primero, porque trabajar con un ratón de 10 días es complicado. Segundo, porque están todavía amamantando, o están tomando el pecho, o están con la madre, y cuando tú los devuelves después de haberlos manipulado, muchas veces las madres los rechazan. Con lo cual eso es un problema que estamos trabajando en ello. No es que lo rechacen siempre, pero sí que hay un porcentaje que se rechaza, con lo cual te complica todo mucho. ¿Eso es imposible? No, estamos trabajando y de hecho estamos en ello. Trabajar con animales jóvenes para ver si empezando a hacer el tratamiento cuando son muy jóvenes podemos tener una corrección mucho más evidente, que ya hemos visto que hay corrección, pero no nos es suficiente. Queremos que esa corrección sea lo mayor posible. ¿Qué hemos hecho en estos 2 años, aparte de estar esperando a generar los ratones, a generar las células, a tener todas las cosas, a tener los vectores? Bueno, pues hemos caracterizado las células de la madre y de la paciente, hemos generado estas células madre, hemos generado las neuronas, hemos generado un modelo de ratón, lo estamos caracterizando, hemos visto que en el modelo del ratón con resonancia magnética también hay un adelgazamiento del cuerpo calloso, hemos visto que tiene una serie de problemas de coordinación motora, hemos visto que tiene una serie de problemas de déficit cognitivo y que somos capaces de corregirlos parcialmente, aunque hay que repetir muchas más veces el experimento, cuando se les trata en una edad que sería adolescencia. Hay que ir cuanto antes mejor. ¿Cuáles son las cosas futuras? Y ya con esto estoy acabando, pues tenemos que avanzar o aumentar la caracterización del proteoma y de las neuronas corticales derivadas de las células madre.
llevar no solo 3 meses que llevamos, sino hasta 1 año de caracterización de cómo progresa la enfermedad en el modelo animal, de cómo progresa la enfermedad o si la podemos revertir o si la podemos retrasar en los animales tratados, ya sean los de 3 meses, que son los primeros que hemos empezado a trabajar, como los que tenemos que inyectar ahora de 10 días, y después, sobre todo, hacer también estudios de toxicología. ¿Por qué? Porque con toda esta información la idea es generar un dossier en el que, ayudándonos o acompañándonos de lo que ya se ha presentado para SPG50 y SPG47, podamos tener primero una designación de medicamento huérfano y después una aprobación para ensayo clínico cuando se pida para España. ¿Cuál es nuestro horizonte? Alrededor de 2 años, o igual son 3, pero pensamos que con los resultados previos de estas otras enfermedades muy similares, más lo que podamos aportar aquí, posiblemente podamos llegar en ese margen de tiempo, lo que es una de las cosas que evidentemente los padres de Abril están esperando. Ya para acabar, solamente o sobre todo mostrar a Laura, que es la estudiante de doctorado que ha hecho gran parte del trabajo, que además ha recibido una beca de la Fundación La Caixa para hacerlo. Evidentemente, la Lucha de Abril, que es la fundación que está financiando toda la investigación, más después un postdoc. La niña que está en el medio es Abril y después el resto del grupo y de colaboradores con los que han participado en un momento o en otro a lo largo de este proyecto. Y eso es todo. Y muchas gracias.